consulta a lo largo de la sesión, como en todas las sesiones, ya saben que son libres de poder compartirlo, compartir esas dudas. La idea es absolverlas, ¿no? Un segundo. A ver. No sé si ahí se está viendo la pantalla. Arnold, ¿me confirmas? Si se ve en la diapositiva. Perfecto. Bien, entonces empezamos. El objetivo de la sesión el día de hoy es evaluar los diferentes métodos y análisis relacionados con la gestión de procesos, ¿no? Con el control de los procesos como tal. Aquí la idea es garantizar que los cambios que ustedes han implementado, que pueden ser cualquiera de los modelos que hemos visto anteriormente, pues cualquiera de estos modelos realmente se aseguren el tiempo que se van a seguir utilizando, ¿no? Otro punto importante es analizar algunas herramientas y técnicas para medir, monitorear y ajustar algunos de los procesos más importantes. Aquí entra un punto muy importante y muy interesante, que es el control estadístico de los procesos. Si alguno tiene la oportunidad de poder estudiar alguna de las herramientas que se utilizan dentro del CEP, dentro del control estadístico de procesos, no se pierdan la oportunidad de poder empezar a verlo, ¿no? La idea del control estadístico de procesos es monitorear que lo que estamos avanzando, el producto o el servicio, se encuentre dentro de los parámetros de control, ¿no? A nivel superior o a nivel inferior, pero que se encuentre dentro de estos parámetros. El CEP lo que te ayuda es una técnica que te ayuda a identificar variaciones en el proceso que pueden afectar la calidad del producto, ¿no? O del servicio. De hecho, hace poco, hace unas clases atrás, si no me equivoco, en la clase número 2 o 3, mencionamos un ejemplo que tuve la oportunidad de ver, ¿no? De Delossi. En el caso de Delossi como tal, se tenía lo que era evaluar cómo estaban saliendo las ensaladas que se desarrollaban, se manufacturaban para una de sus, una de sus empresas, que en este caso era KFC, ¿correcto? Entonces, tenían ahí parámetros de control para poder analizar, ¿no? La contextura, los niveles, cuánto aceite tenían, cuánto de agua, entre otros puntos adicionales, ¿no? Pero al fin y al cabo, la idea era, en base a parámetros, poder analizar ese producto, esa información. Y hablando de parámetros, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Vemos tres líneas dentro del mapa: el límite superior y el límite inferior. Y en el centro vamos a tener siempre la media. Lo que están viendo ahorita en el lado derecho es el gráfico de control. Un gráfico de control es una herramienta que te muestra la variación del proceso en el tiempo y te ayuda a detectar, por supuesto, lo que son las tendencias, los ciclos, patrones anómalos. Asimismo, también te permite tener indicadores que evalúan si un proceso puede cumplir consistentemente con los requisitos especificados, ¿no? Esto de cara, por ejemplo, a analizar si de repente necesitamos más insumos, ¿qué resultado te da? Si en vez de tener más insumos, lo que estamos agregando en realidad es más energía, más recursos de personal, ¿no? ¿Cómo obtenemos los resultados? ¿Con qué lo comparamos? Con los límites, límite superior, límite inferior. Otra técnica u otra herramienta que también te ayuda a identificar este tipo de situaciones es el análisis causa-raíz, ¿no? Esto vimos ya 2 clases atrás, que te permite también identificar y corregir las causas principales de variación para mantener el proceso dentro de los límites de control. Luego tenemos los componentes claves del control estadístico de proceso. Por ejemplo, en la industria automotriz, el control estadístico de proceso se utiliza para controlar la precisión del ensamblaje de componentes. Si las mediciones de las piezas ensambladas muestran una tendencia a desviarse de las especificaciones, se ajusta el proceso para corregir esas desviaciones antes de que te afecte la producción. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un punto muy importante, que es las auditorías de procesos y autoevaluaciones. A ver, un segundo para confirmar que se está viendo mi pantalla. Ya. Las auditorías de procesos y autoevaluaciones son las herramientas claves para asegurar la calidad, la conformidad y la mejora continua, ¿de acuerdo? Igual, a través de estas autoevaluaciones, nosotros verificamos si los procesos se operan de acuerdo a los estándares que ustedes han establecido, ¿no? Acá identificas oportunidades de mejora, aseguras acciones correctivas, entre otras medidas.
Una pregunta que me hicieron en una clase similar a la que tenemos ahorita, relacionado con modelos de procesos previo a el control, el monitoreo, es para un pequeño negocio, para una empresa que recién está empezando con procesos, ¿qué modelo de procesos podríamos utilizar? Y mi respuesta es PHBA. El ciclo de Deming es uno de los puntos más rápidos, menos con menos pasos, si quieren llamarlo un poco más ágil, que podemos utilizar cuando recién estamos empezando con estos proyectos. Luego ya podemos hablar de un Lean Process más adelante, y ya para empresas más grandes que tienen que tienen mucha data, corporaciones, que se puede sacar provecho a todos sus números, podemos aplicar un Six Sigma, ¿no? O un ISO 9001. Entonces, aquí tenemos pasos o en realidad métodos que podemos aplicar de acuerdo al tamaño de la empresa y a la complejidad de los procesos, ¿no? Si algo quiero que se quede claro dentro de todas las sesiones que hemos tenido es el tema de la complejidad de un proceso. La, com la complejidad de un proceso dictamina, nos permite identificar cómo nosotros vamos a mejorar o identificar las causas de los problemas de ese proceso, ¿no? Ahora, las auditorías de procesos, como saben, una auditoría, estamos hablando de una evaluación sistemática, ¿no? Cuando piensa en auditoría, me imagino que la mayoría de ustedes piensa en un checklist, ¿correcto? Y es que hasta cierto punto esa es una herramienta del proceso de auditoría para comprobar que los procesos cumplan con políticas, procedimientos y normas. Repito, políticas, procedimientos y normas. Igual esas auditorías pueden ser internas, ¿no? Por el mismo personal de la empresa o externas, por auditores independientes o terceros. Por ejemplo, en mi caso, bueno, soy auditor también, entonces yo podría ser un agente externo para alguna empresa, ¿no? Relacionada. O como también pueden tener sus propias auditorías internas, ¿no? Digamos, con un equipo multidisciplinario que se le llama. Los objetivos de una auditoría de procesos: verificar la conformidad, asegurar que los procesos estén ejecutando de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, identificar áreas de mejora, o como también le dicen hoy por hoy, dolores en el proceso, ineficiencias, cuellos de botella. Los cuellos de botella ahora muchos gerentes, y eso te lo enseñan en los MBAs, en las maestrías, le dicen ahora dolores, dolores del proceso, ¿no? Y otros problemas que puedan ser optimizados. Validar la eficacia de la acción correctiva, porque, por ejemplo, supongamos, eh, yo desarrollo un problema, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, yo desarrollo una solución para un problema, y de repente en ese lado llega, supongamos, su compañera Madeline, y yo le digo, ya, tenías este problema relacionado con la validación de la información, con estos controles y estos parámetros dentro del formulario se van a solucionar. Entonces, Madeline, pues, ya corre el proceso normal. Sin embargo, ¿cómo realmente Madeline verifica que se ha solucionado? Porque lo monitorea, ¿correcto? Monitorea los resultados de lo que yo le he brindado. Si no, lógicamente, va a regresar conmigo y va a decir, mira, tenemos una baja del porcentaje de problemas, pero al fin y al cabo siguen habiendo, ¿no? Ha bajado de repente un 2%, nada más. Y la idea es invertir, aplicar recursos, destinar recursos para bajar un porcentaje considerable, ¿no? O de repente ha subido o se ha mantenido, entonces esa no es la idea. Hay que validar que realmente ha sido eficaz, recordemos que eficacia es la gestión adecuada de los recursos en las acciones correctivas. Tipo de auditorías, como mencionamos, internas y externas. Por un lado tienes las internas, realizadas por el equipo de auditoría interna de la empresa, enfocadas en evaluar los procesos y generar mejoras dentro de la organización. Y por el otro lado tienes las auditorías externas, que son por auditores independientes que brindan una perspectiva objetiva y aseguran el cumplimiento de estándares. Un ejemplo, que muchos lo han escuchado, para el ISO 9001, ¿no? Para el ISO 9001, que muchas veces las empresas requieren para el tema de homologación, por un tema comercial, entre otros puntos, ¿correcto? Y otras normas. Entonces, luego tenemos, por un lado tenemos las auditorías y por otro lado tenemos las autoevaluaciones. Aquí, señores, es donde ustedes son los líderes de este tipo de procesos, de las autoevaluaciones. Todos los que están ahorita conectados tienen que hacer autoevaluaciones después de haber implementado el modelo de procesos. No importa si es Lean, no importa si es
PHBA, si es ISO, si es Six Sigma, el que ustedes quieran, pero tienen que implementar una autoevaluación. Si al finalizar toda su implementación y les preguntan si ya acabó, ustedes dicen que sí, y no han considerado una autoevaluación, voy a decir que no les he enseñado gestión de procesos, ¿ah? Ya estoy advirtiendo, ya lo voy a negar. Tienen que aplicar autoevaluación, ¿de acuerdo? Las autoevaluaciones son revisiones internas llevadas a cabo por los propios equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre una auditoría formal y una autoevaluación, que ese es un punto bien interesante que no todos los auditores lo conocen, ¿ya? Las autoevaluaciones, para empezar, que no tienen una estructura como lo tiene sí una auditoría, ¿no? Para aquellos que han hecho auditoría o han participado de una que la hayan hecho, saben a qué me refiero. Hay toda una estructura, ¿correcto? Hay fases, ¿de acuerdo? En relación a la verificación de información o ciertas partes del proceso. Entonces, una autoevaluación, estamos hablando de un proceso menos estructurado, ¿no? Y que permita a los equipos identificar fallos, áreas de mejora en sus propios procesos, ¿no? Y promueve una cultura de mejora continua. Aquí, por ejemplo, para aquellos que tienen una empresa un poco más compleja, pueden aplicar una autoevaluación Lean, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Se acuerdan que les había mencionado el tema de las mudas? ¿Se acuerdan? Ya, por ejemplo, imagínense un checklist, ahorita imagínense un Excel que tiene 8 recuadros y cada uno de esos recuadros, como ya se imaginarán, tiene una muda distinta. Podríamos, con ese pequeño checklist, identificar qué mudas se presentan en ese proceso y colocar ahí el detalle de esa muda, así como el indicador que sustenta lo que ustedes están diciendo. Porque, por ejemplo, su compañero Luis me dice que hay inventario en exceso. Entonces, ¿cómo Luis, y va conmigo que soy, supongamos, el gerente de producción, ¿de acuerdo? Luis es el gerente logístico y yo soy gerente de producción. Y Luis me está diciendo, oye, mira, hay muda de sobreproducción y hay muda de inventario. Ya me está golpeando el cuello de botella, los dolores que se está presentando en tu área. La pregunta, ¿cuál va a ser? Yo le voy a decir a Luis, Luis Alexander, ¿cómo tú sabes qué indicador te ha dicho que yo de repente estoy teniendo o que estoy haciendo una sobreproducción o hay un exceso de inventario? Luis, por ejemplo, ahí si gustas puedes colocarlo en el chat o cualquiera de los miembros que están conectados. ¿Qué indicador me podría ayudar, por ejemplo, en ese sentido? A ver, ¿alguno que esté en inventario, en almacén, en logística? ¿Qué indicador me podría ayudar? Tiene que haber un indicador, ¿no? Que me permita poder identificar que realmente hay un exceso de inventario, ¿correcto? Entonces, uno de los indicadores también podría ser el mismo costo de inventario, ¿no? Nosotros podríamos ir comparando y poder ver eso. También está el porcentaje de uso del almacén, ¿no? Si vemos que no mantiene un porcentaje bajo un cierto rango, pues nosotros ya podríamos considerar en pensar o en reunirnos y decir qué está pasando, ¿no? Porque antes la rotación era era mucho más frecuente. Asimismo, nosotros como tal vemos que tenemos más demanda, entonces, ¿por qué no hay más rotación de inventario? ¿Por qué tenemos un exceso de inventario? ¿Qué está pasando? ¿Correcto? Y comenzamos a analizar todos los indicadores, ya sean indicadores operativos o indicadores financieros, como los costos, que nos permitan aterrizar en ese argumento, ¿no? Y si esto realiza para analizar si las mejoras son consistentes en el tiempo. Correcto, Madeleine, porque lo que tú, Luis, Osman, John, Fernando, todos los que estamos conectados y yo buscamos es que lo que estamos haciendo ahorita, noviembre, diciembre, se mantenga en el tiempo, ¿correcto? Nosotros buscamos, señores, cambiar algo que se dice en dos palabras, el know-how de cómo hacer las cosas, ¿no? Ustedes tienen la batuta de cambiar o más que cambiar, de mejorar los procesos, que de hecho por ello están en este curso, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda sostener. Nunca se olviden de esa palabra. Si ven que hay una resistencia al cambio, digan esa palabra que les estoy diciendo. Van con todo respeto al administrador, al gerente, al ingeniero, a quien sea que les toque eh,
si queremos llamarlo así, proponer o vender este proyecto y decirle, la idea es no solamente reducir los errores, sino que el proceso se pueda ser sostenible, ¿no? Que se pueda sostener esta mejora en el tiempo, pese a la demanda que vaya a crecer o pese a la cantidad de recursos que podamos tener en el futuro. Porque al final ese es nuestro objetivo, señores, ¿correcto? Y eso en esencia es optimizar los recursos y mejorar los procesos. Entonces, la idea siempre va a ser que nosotros tengamos este monitoreo, tengamos este control. John Vargas menciona, si tengo algún modelo de formato de autoevaluación. De hecho, sí, se lo voy a compartir a través de Arna, ¿de acuerdo? Tengo uno de Lean, que justo me pidió un alumno de la universidad hace un par de horas. Se los voy a mandar. Catherine, qué increíble pregunta, gracias. Está relacionado esto al grado de madurez del proceso también. ¿Por qué? Porque de repente, como ya yo más o menos ya sé por dónde va Catherine, ¿y qué pasa si el proceso es nuevo? Es válido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo soy un emprendedor y recién ya tengo suficiente demanda como para decir, y suficiente capital como para decir, necesito más personal, necesito un área de selección? Es un proceso nuevo para mi negocio, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros ya no estaríamos hablando de una mejora de procesos como tal, estamos hablando de implementar un proceso, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, incluso catering, ahí es mucho más fácil, porque como es un proceso nuevo, lo puedes construir de una manera ordenada, según los detalles, por ejemplo, de este curso, o según la experiencia que vas recopilando y los cursos que tú también vas sumando relacionado con ese proceso, ¿no? En ese sentido, si es un proceso nuevo, yo te recomiendo, por ejemplo, que empieces con tu flujograma de actividades, ¿no? Un Visage, un Visio, Lucidchart, ok, ¿cómo empieza? Ya, yo como catering, como dueña de empresa o gerente de operaciones, empiezo acá, requerimientos, la analista de reclutamiento y selección, o la analista de RRH, o la analista de gestión humana, e inicia todo el proceso de convocatoria y selección, ¿no? Porque una cosa es la convocatoria y otra cosa es la selección. Y, eh, y así sucesivamente, ¿no? Se crea el procedimiento, se crean las políticas, también las políticas, y se empieza. Pero si hablamos de una empresa corporativa, ahí voy a entrar a la pregunta de John. ¿Por qué se debe la resistencia al cambio? ¿Qué ocurriría? ¿No? Supongamos que es un área nueva dentro de una empresa corporativa. Supongamos que hay el área de control de costos en la empresa, ¿sí? Porque estamos viendo que, uy, ahora veo que me va muy bien en demanda, comercialmente soy muy atractivo, operativamente la rompo, la hago linda. ¿Sabes qué? Es momento de optimizar mis costos. Creo un área de control de costos con un analista de costos y un practicante. Fin, para empezar, ¿no? Puede pasar. Entonces, y es una empresa grande. Entonces, el nivel de madurez de este proceso, de repente, antes lo veía todo el área de contabilidad, pero ahora, como se está volviendo cada vez más complejo, se está creando un área que solamente se encargue de eso, ¿no? En ese sentido, pues, de igual manera, procedemos con la misma metodología. Establecemos el objetivo del área y luego vamos estructurando lo que son los procesos core, los procesos clave de esa área. Una idea para empezar a hacer esos procesos clave, los outputs que debe darte a Catherine como gerente general, ¿qué le debe dar esa área de control de costos? Porque a raíz de esos resultados es que vas construyendo las actividades para obtenerlo, ¿correcto? Entonces ya cuando tienes esa parte, ya vamos estructurando las actividades del proceso, ¿no? Y los recursos se van dimensionando. Otro punto puede ser que antes el área pues ya existía control de costos, pero ahora va a haber más cosas, va a haber presupuestos y finanzas corporativas. Uy, ya en ese sentido pues podríamos estar hablando igual de usar el BPMN, ¿no? Comenzar a documentar todos estos procesos, porque como ya existían procesos para esta área en específico, pues simplemente se van a agregar cada vez más a la terna, ¿no? A la terna de procesos, pero la idea es identificarlos, mapearlos, porque tampoco lo que queremos es llenar de actividades y de procesos y que no cumplan nada o que no les dé abasto, ¿no? Entonces, tengamos bien mapeadas las actividades dentro de los procesos para poder ir también delegando actividades de repente a otras áreas. Antes
toda esta parte lo veía control de costos, pero ahora como le voy a dar más procesos financieros, pues hay algunas actividades de costos que lo va a ver producción, algunas actividades de costos que lo va a ver contabilidad. También, la parte de provisiones lo va a ver contabilidad, ya no costos. Puede pasar. Entonces, por ahí podemos ir eh, mapeando o aplicando estrategias, ¿no? ¿A qué se debe la resistencia al cambio? Eh, Muchas veces puede tener varias causas en realidad. Una de las más comunes puede ser también el miedo al resultado que vaya a tener. Porque una cosa es que tú, yo o yo lo propongamos y tú y yo sabemos que va a funcionar, pero otra cosa es que ya lo haga la persona que tiene 20 o 30 años haciéndolo. Eso es una. Y otro, también existen, como le digo, muchos factores. Incluso un temas de personalidad también influye. Temas de personalidad, temas de la visión sobre el trabajo y los cambios desde el punto de vista generacional, sobre todo esa parte, ¿no? Entonces, se puede ver muchos factores, miedo, al miedo, al cambio dentro de tu esquema de trabajo. Como estás tan acostumbrado a hacerlo de una manera, el hecho de que te que vengan y te propongan una nueva forma de trabajar, si no lo haces correctamente, si no hay un proceso de inducción y realmente hay una sensibilización adecuada, lo que va a ocasionar siempre va a ser miedo, ¿no? Y ese miedo se va a trasladar en diferentes formas de expresarlo. Una de ellas puede ser la cólera, ¿no? Puede ser el recelo, el rechazo rotundo a cambiar un método de trabajo o al hacerlos con desgano y sin considerar todos los factores y toda la buena predisposición que se pueda tener, ¿no? Entonces, en ese punto sí hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros lo proponemos. Señores, cuando hablamos de mejora continua, no estamos hablando de ser auditores. Si vamos con ese chip de, ah, ya, esto se hace así de esta manera, les aseguro que si lo hacemos, vamos a fracasar. Esto se los digo totalmente transparente con ustedes desde siempre. En mis inicios, por ejemplo, eh, un par de veces, por ejemplo, patiné en esa parte, ¿no? En poder expresar el tema de la mejora, ¿no? Poco a poco, claro está, con la misma experiencia ya he ido agarrando cada vez más cancha en cómo decir las cosas relacionadas con la mejora continua y, y mi tasa, digamos, de aceptación es mejor que antes, ¿no? Pero esto se los digo con total sinceridad, ¿no? Si ustedes van en plan de ser auditores y decir esto va a cambiar porque va a cambiar, no van a tener los resultados que estoy seguro que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, el cómo lo vamos a decir, y esto se aplica para todo, a veces es más importante que lo que vamos a decir. Y a todos nosotros nos ha pasado. Entonces, eh, complementando un poco a lo de John, por ejemplo, él es supervisor de producción, ¿no? Y hay una resistencia por parte del personal. Entonces, ahí, por ejemplo, es trabajar bastante con los líderes, ¿no? No sé si de repente ahí tú tienes coordinadores a cargo o analistas a cargo, pero es empezar con esos talleres, ¿no? Podríamos ir con uno por uno, hablar con uno por uno, y si son 100, ya usualmente cuando son varios trabajadores, ya vamos agrupándolos, vamos haciendo similar a los focus group para los procesos de marketing igualito, vamos haciendo grupos para sensibilización, ¿no? Y vamos solicitando primero lo que ellos piensan sobre su proceso. Puedes comenzar así, esa es una buena estrategia. Dales un cuestionario para que llenen y solamente llenen las cosas que creen que se deberían mejorar dentro del proceso. Escúchalos, escúchalos, que recopila toda la información por parte de tu personal, ¿no? Que sientan que son parte del proyecto, no que John es el proyecto, sino que todos son el proyecto. ¿Me explico? Entonces, una vez que tú recopilas esa información, la analizas. Analizas esa info y luego recién, ¡pua!, desarrollas la mejora continua del proceso y consideras en tu presentación y en tu explicación, que tienes que aprender algunas cosas de lo que te han dicho, para que haya una retroalimentación, tanto tuya para ellos como ellos para ti. Porque ya tú has empezado con el pie derecho, porque tú has empezado con apertura.
Y esa es una de las cosas que usualmente uno cuando empieza con mejora continua y no tiene cierta asesoría para hacerlo, falla, ¿no? Porque uno piensa que va en calidad de consultor, asesor, implementador, etcétera, y que lo que dice es sagrado y ya está. Y tampoco es así, porque una empresa involucra dos partes, siempre. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones. Inicia con cuestionarios, pueden hacerlo en físico, en Forms. Yo te recomendaría que en Microsoft Forms o en Google Forms, ¿no? Porque así ya también tienes tus gráficos automatizados. Pero sobre todo que escriban ahí, ¿no? ¿Qué consideras tú, Juan, Pepe, Miguel, Carlos, que se debería mejorar en las actividades que tú haces, ¿no? Incluso puede ser específico en las actividades que cada uno hace. Y eso también eh, habla mucho de ti como líder, desde un punto de vista positivo, ¿correcto? Y por supuesto que invítalos a que escriban esa información, ¿no? Diles que es importante porque, sí, porque gracias a ellos es que realmente se van a mejorar las cosas y que el proyecto parte con ellos. Eso también es un punto importante, porque al final, señores, con todo lo que hemos visto, ¿quiénes usualmente son los que al final van a terminar haciendo la parte operativa? Ellos. Entonces, por ese lado, es un punto muy, muy importante, ¿no? Claro, siempre van a ver, muy bien, John, y eso es una realidad que no aparece en los libros ni en la teoría, ¿no? Que hay, por ejemplo, personas que tienen un pensamiento un poco más agresivo en relación a la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, por ese lado, tratarlos como si fueran, no como si fueran, porque al final todos son aliados, ¿no? Pero que son parte de este proyecto de mejora, que son indispensables para que la información que ellos puedan decir, ¿no? Y para la predisposición que ellos puedan tener, se puedan lograr los objetivos. Menciónale, por ejemplo, uno de los puntos más importantes que todo trabajador busca, las utilidades, los beneficios. Al final, ¿qué pasa si nosotros somos productivos? Generamos más productos. Y generamos más productos, podemos vender más. Entonces, puedes aterrizar con ese efecto final, que es incrementar las utilidades, que es contemplar remuneraciones, planes de bonos, planes de incentivos, y que todo nace con esta información o con este nuevo proceso, con esta gestión de cambios, ¿no? Eso podría ser una muy buena alternativa de repente, ¿no? Lo he visto en empresas de transporte. Ustedes saben que también muchas empresas de transporte tienen bastante temas de gestión de sindicatos. Lo he visto en empresas mineras que también tienen temas de sindicatos. Lo he visto en una empresa de telecomunicaciones bastante conocidas por el tema de sindicatos. Y todas se han desarrollado de la manera en como les estoy comentando y ha funcionado, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Invitar a recopilar la información y al momento de decirles que necesitamos su información y necesitamos también su apoyo en aplicar los nuevos procesos, se va a lograr los efectos que estamos comentando, ¿no? Que al final lo que estamos haciendo es un proyecto de un proyecto más grande que tiene los efectos que nos va a beneficiar a todos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también el empoderamiento, que es lo que estamos hablando, y el feedback continuo, ¿de acuerdo? Acá podemos estar hablando, por ejemplo, en una empresa, en una planta, perdón, de producción de alimentos, los operarios realizan autoevaluaciones diarias de procedimientos, de limpieza, sanidad, y durante una de estas revisiones el equipo nota que ciertos pasos de limpieza no se están ajustando de manera adecuada. Esto compromete la seguridad alimentaria. Como resultado, protocolos, ¿no? Protocolos de limpieza y se refuerza la capacitación del personal para asegurar el cumplimiento de los estándares de higiene. Los beneficios de la auditoría de procesos y autoevaluaciones. Mejora de la calidad de cumplimiento porque garantizas que los procesos cumplan con los requisitos de calidad y norma aplicables. Hay una mayor transparencia y responsabilidad porque promueves un entorno de trabajo donde los procesos son monitoreados. E impulsas a la mejora continua porque al auditar y al autoevaluar identificas áreas que pueden ser optimizadas impulsando la organización hacia la excelencia. Beneficios de las auditorías de procesos y autoevaluaciones.
Una empresa de alimentos, por ejemplo, puede realizar auditorías internas trimestrales para verificar que los procesos de producción cumplan con los estándares de seguridad alimentaria. Aquí entra como las normas HAP, ¿no? Análisis de peligros y puntos críticos de control, que de repente quienes están en industria de alimentos lo conocen. Acá un ejemplo aplicado dentro de esta industria de alimentos. Se descubre que el control de temperatura en los equipos de refrigeración no se están documentando adecuadamente, y esto supone un riesgo. Acá implementas una solución inmediata mediante la automatización del registro de temperaturas y aseguras que todas las mediciones sean precisas. Gestión de cambio en la mejora de procesos. La gestión de cambio, que es lo que estamos hablando hace un ratito, es un enfoque sistemático. Pasos, fases, ¿de acuerdo? Más que pasos, fases, para garantizar que las modificaciones de los procesos organizacionales se implementen con éxito. Por ejemplo, señores, hace poco terminé una implementación de políticas y procedimientos de gestión humana y contabilidad para una empresa. Y me preguntaron, y una vez que terminamos todas las políticas, todos los procedimientos, después de tener todas las reuniones con los key users, con los gerentes, con los jefes, me dijeron, ¿cómo lo difundimos? Señores, yo les pregunto a ustedes, ¿se tiene que tener un plan para difundir políticas y procedimientos o simplemente los mandamos y que los lean y ya está? ¿Ustedes qué opinan? Según todo lo que estamos hablando. Quieren generar procedimientos, quieren generar políticas. La empresa en sus 15 años de historia nunca ha tenido. ¿Se necesita un plan? ¿Sí o no? Madeline dice que sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no, señores? ¿Se necesita un plan o no para difundir procedimientos, políticas, protocolos? ¿Qué opinan? ¿Necesitamos un plan? Por supuesto, dice Catherine, Madeleine, Osman, exacto. Luis Alexander, se debe sensibilizar a las personas en el momento. Claro, Edilia, Orlando, correcto, porque al fin y al cabo, señores, nosotros, seamos sinceros con nosotros mismos, vamos a leer todas esas políticas y procedimientos nuevos de contabilidad y de gestión humano si nos lo mandan por correo. No, es la verdad. Eso está en todos los y eso no te lo dice la teoría, no te lo dice ningún libro, ni ninguna capacitación de auditoría. Tienes que tener un plan de sensibilización periódica, por áreas, empezando por las cabezas, empezando por por la gerencia, la jefatura es muy exacto, Luis, exacto, ¿no? Y luego ya vamos partiendo con el personal operativo que gestiona estos procesos. Sobre todo si estamos hablando de áreas clave como contabilidad y gestión humana, ¿correcto? Porque ya, puede ser que algunas empresas donde están ustedes no haya producción, porque son de servicio, pero sí tienen contabilidad. Y hay un área que de repente también tiene, y hay empresas que son más grandes que tienen gestión humana. Entonces, en esos procesos transaccionales, a fin y al cabo, se debe tener un plan para sensibilizar y realmente difundir la información. Y aplicar las autoevaluaciones, que estamos hablando largo y entendido. Las autoevaluaciones que nos va a permitir si realmente han escuchado lo que estamos difundiendo, lo que se está difundiendo, o se han sentado porque tenían que sentarse. Es la verdad, señores. Por ejemplo, yo menciona, las políticas, normas y procedimientos son la base para el acoplamiento y si se requiere un plan de sensibilización porque son infinidad de documentos, las capacitaciones diarias de 15 a 20 minutos. Exacto, John. Osman menciona, en algunos procesos selecciona los puntos más importantes y se le da a conocer al grupo o al área, ¿no? O al departamento en caso de empresas grandes. Correcto. Porque valgan verdades, muchas veces y asisten a las capacitaciones que pueden durar incluso hasta 5 o 10 minutos, ¿no? 5, 10, 15 minutos, pero realmente están ahí y no prestan atención a un tema tan importante como, por ejemplo, los procesos claves de, supongamos, lactancia o beneficios sociales, o ese tipo de temas que les compete absolutamente a todos los colaboradores. Entonces, podemos hacer incluso un pequeño cuestionario de 5 preguntas, de 4 preguntas, de 10 preguntas, que te permita, de alguna manera, cerciorarte que realmente están prestando atención a básicamente lo que has hecho la charla o la capacitación, ¿no? Entonces, es importante la gestión del cambio, ¿no? Puedes empezar con gerencia, con jefatura y luego con el operativo. Y si son diferentes sedes, también puedes empezar por sedes.
Preparación del cambio, identificación del cambio, ¿no? Analizar los procesos actuales, identificar las áreas de mejora, y acá analizar recursos, definición de objetivos, etc. Evaluar el impacto, cómo los cambios afectarán a los colaboradores, la cultura organizacional y otros procesos. Se diseña un plan, justo lo que mencionamos, un plan de cambio detallado y se comunica a todos los niveles, justo lo que hablamos, niveles de la organización, destacando la razón del cambio y los beneficios. Ahí, John, está justo lo que decimos. ¿Cuál es la razón y cuáles son los beneficios? Con esos dos puntos, John, tu speech va a convencer a todo el mundo. ¿Sí? Razón y beneficios. Sobre todo lo último, John, beneficios. Implementación. Ejecutamos los cambios, ¿no? Se ponen en marcha las modificaciones planificadas en los procesos, asegurando que se proporcionen las herramientas y la capacitación necesaria. Gestión de la resistencia. Se aborda la resistencia al cambio mediante sesiones de retroalimentación, capacitación continua y apoyo constante. Programen las capacitaciones que se tengan que programar. Una mejora de procesos y mejora continua, generar recursos. Entonces, apliquémoslo. Por ejemplo, les comento algo. Un pequeño cambio que hay, por ejemplo, miren, yo siempre les digo esto, si tienen la oportunidad de aprender o de escuchar de procesos de otras industrias que no sean las de ustedes, escúchenlo. Las mejores ideas salen de otras industrias. Eso se los digo por experiencia y se los digo porque muchos gerentes, que muchos de ellos ya son ponentes, están en otras ligas, lo dicen. Y no lo dicen simplemente para que uno sea curioso, lo dicen porque realmente les ha funcionado. Y les voy a contar un tema de la universidad donde estoy dictando. Por ejemplo, aquí se quiere cambiar la forma en cómo se gestionan las asesorías de tesis. ¿De acuerdo? Yo dicto soy asesor de tesis de muchos estudiantes de la universidad. Antes era bajo un formato, quiero que analicen el proceso, el proceso. Ustedes son mis consultores, ¿de acuerdo? Yo soy el director académico de la universidad. Antes el proceso era que se asignaba un estudiante al docente y el estudiante, pues, con el docente iba con el asesor, perdón, iba recibiendo el feedback del asesor hasta que se tenía el informe completo listo para poder ser evaluado, presentado, sustentado, X, ¿no? Pero hay información que el estudiante, el asesorado, debe tener, ¿correcto? Dígase, para empezar, el propio informe, ¿no? De borrador de tesis. Como también otros documentos como confidencialidad, fotos del DNI, entre otros puntos que se ponen en la carpeta de título. ¿Sí? Listo, ya tienen sus recursos, ya tienen el objetivo, que es que se presente para evaluación, tienen a sus users, a los key users, que es el asesor y el tesista, y tienen el flujo de actividades, que es la programación por parte de coordinación del tesista con el asesor, las asesorías, que eran 8 asesorías, y que la documentación se se manda por correo, perdón, se manda por correo. ¿Qué ocasionaba esto? Uy, esta info, ¿en qué correo me la mandaste? Ya, ¿sabes qué? Mándame todo en una sola carpeta. Ya, todo en una sola carpeta. Y todo eso se enviaba al final a la coordinación. ¿Qué pasaba? Que la coordinación recibía toda una información y tenía que analizar todos los archivos de esa carpeta para luego considerar al tesista como posible candidato a sustentar. Había un cuello de botella gigante, porque se tiene que esperar hasta que se tenga toda la carpeta con toda la información para que recién pase a sustentar. ¿Qué se hizo? Una plataforma donde en cada sesión se va subiendo información que no depende del informe borrador de tesis. Se utilizó la misma plataforma de la universidad y se colocó un módulo donde se asigna la información. Entonces se puede ver qué cosa, porcentajes de avance. Es como si trataras un proyecto, porque al final es un proyecto académico, ¿no es cierto? Entonces se va viendo porcentaje de avance. Ah, ya subió su DNI, 5%. Ah, ya subió su carta de autorización de la empresa de que puede hacer su tesis de eso, 15%. Ah, ya subió su rúbrica de no sé qué, 30%.
y así, pa, 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 pa. Y ese porcentaje, y mejor dicho, cada vez que se iba subiendo, el coordinador iba revisando esa información, iba probando o iba observando y ya el asesor con el estudiante podían corregir cualquier inconveniente, ¿no? Entonces, para lograr eso, obviamente hubo un mapeo del proceso, lo que estamos haciendo todos nosotros, ¿correcto? Se detecta el cuello de botella, que en este caso es demora, ¿no es cierto? Y defectos, y sobreprocesamiento, porque el sistema tenía que reprocesar todo, que tenía 5 días para reprocesar, lo que al final repercute en el tesista que ya está, ya quiere sustentar, ¿correcto? Entonces, se logró eso, ¿no? Pero ahora, la pregunta del millón no es, ah, ya, qué bacán, ¿cómo lo lograron? Qué rápido, chévere. No, la pregunta es, ¿cómo hicieron para que los asesores y los estudiantes se acostumbren a este nuevo flujo de trabajo? Esa es la verdadera pregunta, ¿correcto? Esa es la pregunta que nos compete en este tema. Hubo capacitaciones. Tenemos capacitación a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Los lunes, miércoles y viernes, por 3 semanas. Yo no puedo asistir, etcétera, etcétera. Ya, genera tu ticket para poder atenderte en una fecha que coordinemos los dos, porque sé que tú, asesor, estás trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces de repente agendamos para el 20 o para quincena, que no pase mucho tiempo, a las 7:30 de la noche, una asesoría de esta nueva plataforma. ¿Se dan cuenta a qué voy? Entonces, das propuestas para esta retroalimentación sobre el nuevo proceso que estás generando, o que quieres implementar. Y para los estudiantes lo mismo. Si a los asesores les daban la inducción lunes, miércoles y viernes, para los estudiantes era martes, jueves y sábados. Entonces, hay una comunicación constante y hay la oportunidad de comunicar, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes. Ahora, Madeleine menciona, ¿cómo se puede llegar a los ejecutores de procesos si ya se realizaron reuniones con los gerentes del área? Aquí en este punto tenemos que conocer un poco quién va a estar al mando de las capacitaciones. Lo recomendable es que quienes están proponiendo el nuevo proceso, y si tú eres dueño del proceso, ponte Madeleine que tú eres recursos humanos, ¿de acuerdo? Tú ya capacitaste al gerente de operaciones y tú les indicas al gerente de operaciones que le difundan la información al mismo, a su mismo equipo, ¿no? Pero con esto no basta, ¿no? Porque al fin y al cabo es como decir que los de la universidad me hayan capacitado a mí y que yo capacite esta plataforma al asesor, que también es una alternativa, pero a nivel de efectividad, realmente el dueño del proceso o quien identifica los cuellos de botella, que en este caso sería el coordinador, que al final es el que se demora en poder revisar toda la documentación, es el más interesado en hacerlo. Entonces tú como equipo, cabeza de recursos humanos, deberías ser quien gestione con tu equipo de recursos humanos las capacitaciones al operativo. A nivel de gerencia, sí, pero a nivel operativo también, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Porque al final, céntrate en que tú eres la dueña del proceso. Que el proceso influye en los demás, eso es otra cosa, ¿no? Porque ellos son tus clientes internos. Pero al fin y al cabo, tú eres la dueña del proceso. Entonces, aquí lo ideal es que tú tomes la batuta de capacitar o tu equipo de trabajo, porque de lo contrario se pueden generar dos cosas. Y la más fuerte es errores. ¿Por qué? Porque el gerente de operaciones no conoce el proceso tan bien como tú. Y al final lo que estás mejorando es un proceso de recursos humanos. Entonces, por ahí es un arma de doble filo, ¿no? ¿Puedes ganar tiempo? Sí. ¿Gastas menos recursos? También. Pero es más efectivo. Entonces, porque al final recuerda que si los gerentes de operaciones no capacitan bien, van a regresar a ti, porque al final es tu proceso. Entonces, ese es un punto muy importante que también tendríamos que conversarlo, ¿no? Tendrías que conversarlo con los miembros del, del equipo gerencial o del equipo multidisciplinario. Catherine menciona, ¿es posible que que los procesos tengan más de un líder? Ya, en ese punto, muy bien, John, hay que llegar, ahí vamos a ir en un rato. ¿Es posible que los procesos tengan más de un líder?
Usualmente se puede dar el caso donde haya más de un usuario que apruebe ciertos documentos o ciertas actividades para que el flujo regular continúe, ¿no? Pero siempre va a haber un dueño del proceso. Siempre hay un dueño del proceso. ¿Pueden compartir líderes? Sí, claro. Por ejemplo, si hablamos les cuento un proceso para que lo analicen. Cuando hay en una empresa avícola, un cliente, ellos, por ejemplo, ¿qué pasa si un colaborador, qué pasa si todos ustedes trabajan en esta empresa cliente y uno de ustedes se enferma o tiene una emergencia familiar? Ahí está. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Dios no quiere que pase, tiene una emergencia familiar y no pueden ir al trabajo y están en producción. Ustedes son del área de producción. Llaman, en este caso el proceso era así, el proceso de esta empresa, al jefe de producción para notificarle que tienen este problema y que no van a poder ir mañana al trabajo, ¿no? Y la idea es que el gerente de producción comunique a recursos humanos para que no les ponga, o para que se pueda justificar esta inasistencia de mañana, ¿no? Y recursos humanos comunica de repente a bienestar social, ¿no? Para activar un protocolo. Entonces, miren, pum, 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 tres jefes. Producción, su jefe directo, recursos humanos, jefe de recursos humanos, jefe de bienestar social, la jefa. Tres jefes, tres líderes de diferentes áreas. Aquí en este caso en particular, tenemos que identificar de qué área es el proceso. Y según identificas eso, puedes identificar el dueño del proceso. En este caso, después de conversarlo, que duró buen rato esta conversación con la gerencia y con los jefes, no de producción, sino de recursos humanos y bienestar, se determinó que en este caso iba a ser bienestar social, el dueño de este proceso. ¿Pero eso siempre va a ser así? No, no necesariamente. Pero en consenso, con los líderes y con los gerentes, para este proceso en particular, en caso de emergencias, etcétera, el dueño del proceso iba a ser bienestar social. Entonces, ahí ya identificas uno responsable, ¿no? Del comportamiento o el desempeño de todo el proceso. Porque al final, lo que buscas es que el dueño del proceso, pues, gestione el proceso, ¿no? Porque al final el equipo de bienestar social va a identificar o va a analizar la información. Ajá, en esta oportunidad, a lo largo de los 6 meses hubieron 7 casos de emergencia, ¿no? Por un tema de esto. Hay que hacer un protocolo mucho más ágil, que de producción pase directo a bienestar social. O una gestión de cambios rápida, ¿no? Que envíe un correo con copia tal y que esto permita tal información que la trabajadora social llame al colaborador para ver en qué lo puedo asistir. También, ¿no? Pero eso solamente se va a lograr si tenemos un área dueña del proceso, ¿no? Que pueden intervenir varios gerentes, líderes, eso sí, totalmente. Pero siempre hay un área dueña del proceso. En relación y ahí justo respondo la pregunta de John, tiene que haber apoyo de la dirección. Tiene que haber apoyo de la dirección, de la gerencia, en relación a estos cambios, ¿no? Como por ejemplo lo que les estoy comentando, ¿no? De que si ya se estaba identificando las actividades que se iba a tomar a cabo y quién iba a ser responsable de cada cosa, ¿no? Entonces, eso también es importante. Yo menciono, las operaciones no pueden parar, se tiene que tener un plan B y esta iniciativa debe partir de los jefes de producción. Bienestar social sería más de evaluación como auditores. Ahora, recordemos aquí, que claro, tenemos un equipo de trabajo que al final nos apoya, nos respalda, ¿no? O tenemos que tener un protocolo cuando un colaborador tiene una emergencia de diferente índole, ¿no? Y se tenga que activar este protocolo, ¿correcto? Pero no confundamos en que serían dos procesos distintos. Por un lado es el proceso de la gestión de la información del colaborador de que mañana no va a asistir. Y por otro lado tenemos el proceso del jefe de producción, ¿no? En relación al colaborador que va a entrar a la planta para suplir las operaciones que no va a hacer el colaborador uno, ¿correcto? Entonces, por ahí tenemos esa parte. También tenemos, Catherine menciona, ¿no? Recursos humanos también, ¿no? Entonces, ahí es muy importante identificar quién va a ser el que va a monitorear todo el proceso, ¿no? Acá yo les estoy dando un ejemplo donde intervienen tres jefes de diferentes áreas, pero que al fin y al cabo la idea es
que una sola área sea la dueña de todo ese proceso. Otro ejemplo distinto, por ejemplo, el caso de la homologación de un nuevo proveedor a planta, que muchos de los que están en producción, como por ejemplo John y más compañeros, estoy seguro que han visto. Para empresas medianas, grandes, hay un proceso de homologación, ¿correcto? Aquí interviene, por ejemplo, salud ocupacional, interviene seguridad, ¿no? Y hay un flujo, ¿no? Hay un flujo, hay un proceso de salud ocupacional. Por ejemplo, que los colaboradores que quieren de repente hacer mantenimiento, inspecciones, tienen que pasar los famosos EMOs, exámenes médicos ocupacionales, ¿correcto? Diferente tipo de EMO dependiendo del tipo de trabajo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Y luego que pasen los EMOs, vamos con la documentación de seguridad, con el IPER, el reglamento, la difusión de plan de emergencia, etc, etc, etc. Para quienes están en plan de producción, de repente han escuchado un poquito más de estos documentos. Entonces, ven que hay dos procesos. Uno, que solamente lo maneja salud ocupacional, la jefa de la médica ocupacional, de repente, el médico ocupacional, perdón, y otro que lo maneja el jefe de HCE, ¿no? El jefe de seguridad. Entonces, cada uno es dueño de su proceso, ¿sí? Ahí, en los dos, puede que también esté el jefe operativo, que es el interesado en que se haga los servicios de mantenimiento de este proveedor, pero no significa que el jefe de operaciones sea el dueño del proceso. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta quién va justamente a supervisar el desempeño de ello, y eso también lo puedes identificar por el resultado. ¿Cuál es el resultado de salud ocupacional? Que el examen médico ocupacional del proveedor sea aprobado o desaprobado, o observado, perdón, ¿correcto? Y por otro lado, del jefe de seguridad, que cumplan con todo el protocolo documentario de seguridad respectivo. De lo contrario, se observa y se analizan los cambios, y se cumple con los cambios, para luego recién poder tener el acceso de este proveedor a planta. ¿Correcto? Entonces, ahí también podemos ver algunos ejemplos, desde el punto de vista de recursos humanos, gestión, desde el punto de vista de operaciones y seguridad. El refuerzo, ¿no? Monitoreo, evaluación, mecanismos para evaluar si los cambios están cumpliendo con los objetivos planteados, mediante indicadores de desempeño, retroalimentación. Ajustes y mejora continua. Se ajustan cambios si es necesario, ¿no? Reconocimiento de sostenibilidad. Se reconocen los logros de los equipos que han adoptado con éxito los nuevos procesos y se refuerzan los comportamientos positivos. Acá algunos ejemplos. Digitalización de un banco. Un banco decide digitalizar sus procesos de atención al cliente para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario, el famoso user experience. La preparación del cambio. Identificas el cambio. Reconoce que los procesos manuales de atención son lentos y requieren múltiples interacciones. Segundo punto. Se identifica que los colaboradores necesitan capacitación a las nuevas herramientas y algunos clientes se pueden sentir incómodos al utilizar servicios automatizados. Eso es una realidad. Planificación y comunicación. Se desarrolla un plan de comunicación interna, lo que hemos estado hablando largo y tendido, y se organizan sesiones informativas para colaboradores y campañas educativas para los clientes sobre cómo usar los nuevos servicios. Ejemplo práctico. Pueden guiarse igual de estas PPT si ustedes quieren desarrollar una gestión de cambios, ¿no? Un plan de gestión de cambios. Utilicen estos ejemplos y adáptenlos a lo que quieren cambiar ustedes en sus empresas también. Implementación. La ejecución de los cambios. Se lanza la plataforma digital y se capacita a los colaboradores en su uso. La gestión de resistencia. Algunos colaboradores muestran resistencia a los cambios por temor a la obsolescencia de sus habilidades, que eso es como decir, uy, ya voy a ser prescindible en estas actividades. Para abordar esto, el banco organiza talleres de desarrollo profesional enfocados en habilidades digitales. Capacítalos, 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 capacítalos. Comunicación. Flujo constante de información sobre el progreso de la implementación y resolver dudas con un canal interno de soporte. Lo que les conté del ejemplo de la universidad, ¿no? Horarios flexibles relacionados con la comunicación. Digitalización, refuerzo, monitoreo y evaluación. Se supervisa el uso de la plataforma y se recopilan comentarios tanto de los colaboradores como de los clientes para identificar áreas de mejora. Ajustes. Se realizan ajustes en la interfaz de usuario de la plataforma digital para mejorar la experiencia de cliente basándose en la retroalimentación. Reconocimiento de sostenibilidad.
Se reconoce los objetivos del trabajo que han adoptado con éxito las herramientas, ¿no? Los reconocimientos ayudan un montón. Se refuerza la nueva cultura digital también del banco, ¿no? Entonces, los resultados en este caso, que se redujo los tiempos de atención, las demoras, esa muda de las demoras, se adaptan a nuevas tecnologías y los clientes están más satisfechos. Entonces, la gestión del cambio ha sido clave para minimizar la resistencia y garantizar que tanto los colaboradores como los clientes apoyen y utilicen estas nuevas herramientas. Entonces, es un facilitador. La gestión del cambio es un facilitador. Eso pueden decir en las exposiciones a gerencia, que al final este plan de un mes, de 3 semanas, de 2 meses, es para que realmente se utilice. Es un facilitador de lo que queremos hacer. Esa es gestión del cambio. Luego tenemos también lo que es sostenibilidad de la mejora continua, ¿no? Cultura organizacional y liderazgo. Acá involucra mucho liderazgo por parte de ustedes. Ustedes, desde que ya están acá, señores, están, ya son líderes o están en camino a ser líderes de mejora continua. La sostenibilidad en una organización depende de la cultura organizacional y del liderazgo efectivo. Crear un entorno donde la mejora continua sea parte del ADN, de la empresa. Y esto requiere 3 puntos: innovación, colaboración y aprendizaje. Innovación, colaboración y aprendizaje. Los líderes, ustedes, desempeñan el papel de establecer el tono, lo que hablamos hace un rato, ¿se acuerdan? El tono y las expectativas para la mejora continua, empoderando a los colaboradores y asegurando que los cambios no solo se implementen, acá lo que y evolucionen en el tiempo, ¿sí? Elementos clave: cultura de la mejora continua, mentalidad de solución de problemas, fomentar una cultura donde el colaborador esté enfocado en identificar y resolver problemas de manera proactiva, participación activa, lo que les mencionaba, incentivar a todos los niveles organizacionales a contribuir con ideas de mejora. Se me ocurre, una vez al mes, siempre, una vez al mes, un formulario para todos, en relación a qué se podría mejorar del proceso o de un proceso de otra área. Qué interesante. Que yo como equipo de contabilidad me digan qué crees que debería mejorar: finanzas, producción y costos. De repente yo no tengo ni idea de qué hace producción, pero sí costos, porque es mi cliente interno o es mi proveedor interno. Entonces, voy a anotar. ¿Qué debería mejorar recursos humanos? Voy a anotar. O recursos humanos habla de producción. Voy anotando. Que me den mis requerimientos a tiempo, que me facilite información sobre el perfil que se necesita, que me facilite tiempo para capacitar en relación a algunos programas que quiero hacer, como recursos humanos, ¿no? Y reconocimiento y recompensas, ¿no? Celebrar los logros y reconocer públicamente a los equipos que demuestran dedicación sobre la optimización de los procesos. Eso también, el reconocimiento es una de las estrategias más usadas y efectivas dentro de una gestión de cambios a nivel multiárea o multisede. Luego hay algunos elementos clave: liderazgo participativo, involucramiento activo. Los líderes, ustedes, no solamente deben guiar el proceso de mejora, deben involucrarse identificando el problema e implementando las soluciones. Ustedes deben empoderar al personal, darle y esta es una palabra importante, la autoridad para ejecutar mejoras en algunos puntos que sí se puedan mejorar y que no interrumpan normativas o protocolos. Cuando digo normativas me refiero a empresas públicas, cuando digo protocolos, a empresas privadas, fomentando un entorno de confianza y autonomía. Comunicación abierta, mantener canales de comunicación abiertos para recibir y compartir ideas. Un feedback constante entre líderes y colaboradores. Otro elemento: la capacitación y desarrollo, formación, programas de formación. Quienes son ahorita jefes, gerentes, propongan el tema de capacitaciones, cursos. Hoy por hoy, como ya pueden ver, existen cursos de todo tipo que nos permiten tener ideas que antes de repente no lo habíamos considerado. ¿Por qué? Porque de repente faltaban unas 2, 3 palabras que complementen a algo que estaba pensando. ¿O me equivoco?
Entonces, ese punto, imagínense eso, replicarlo en todos los colaboradores que hay en sus equipos o en sus áreas de trabajo o en sus empresas. Bacán, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ustedes mismos lo están viviendo, porque todos los que están conectados estoy más que convencido que este no es el primer curso relacionado con este tipo de temas que ven, todo suma. Y si le das una capacitación, si fomentas la formación a tus compañeros de trabajo, a tu equipo, vas a tener ideas que ni siquiera a ti se te hubieran ocurrido. Y esa es la idea. Aprendizaje continuo. Fomentar una cultura de aprendizaje en la que tu equipo de trabajo esté siempre actualizado. Y coaching, ¿no? Proporcionar apoyo mediante coach internos que puedan guiar a los equipos a iniciativas de mejora. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Toyota y su cultura de mejora continua, ¿no? Toyota, la empresa japonesa, es reconocida justamente por el Kaizen, ¿no? Este enfoque es... ¿Perdón? ¿Tenemos una consulta? Ok. Este enfoque, ahí tenemos a Maguiña que activó su videocámara. Ahí Arnold, sí, es Maguiña. Ok, de acuerdo. Por un lado tenemos el enfoque que es parte integral del sistema de producción de Toyota, que ha sido replicado por muchas organizaciones, ¿no? Kaizen al final, señores, lo podemos incluso utilizar nosotros. Acá hubo dos temas en particular. Uno, participación de todos. Todos los colaboradores, desde los operarios en línea de montaje hasta los ejecutivos de alta dirección, comprometidos con la mejora continua. Un poquito también lo que mencionaba John, que es importante, ¿no? Todos los niveles jerárquicos deben participar. Los círculos de calidad, que eso también se pueden generar. ¿Quieren ponerle un nombre a los grupos segmentados para la difusión? Llámenlos círculos de calidad. Bautícenlo como círculos de calidad. Para identificar problemas en áreas de trabajo, proponer soluciones y esto fomentar la colaboración y la creatividad. Liderazgo participativo. Los líderes de Toyota no solo guían las iniciativas de mejora, sino que también se involucran en el ejemplo, el lugar donde ocurren las cosas. Observan procesos y trabajan junto con los colaboradores para entender los problemas y buscar soluciones. Lo que les menciono siempre, equipo multidisciplinario. Empoderamiento. Se empodera a los colaboradores a que, bueno, en este caso, particularmente aquí, detengan la línea de producción si detectan un problema de calidad, ¿no? Entonces, acá, hasta cierto punto, se demuestra que la mejora continua es prioritaria, ¿no? Claro que también tienen cierta holgura financiera y productiva para poder hacerlo, ¿no? Capacitación y desarrollo, entrenamiento. Toyota invierte en la capacitación de su personal para desarrollar habilidades específicas. El desarrollo de talento interno. Los colaboradores son constantemente evaluados y guiados para alcanzar su máximo potencial. Ese punto también yo les recomendaría, que creo que no le hemos hablado mucho, ¿no? El tema de la evaluación interna de su equipo de trabajo. También ayuda para poder aportar, ¿no? En relación a qué es lo que consideras que te falta, ¿no? En relación a estas nuevas actividades. La verdad, no sé mucho de mantenimiento predictivo y ahorita que estoy como coordinador de operaciones o coordinador de producción o coordinador de, etcétera, de planeamiento, etcétera, me gustaría conocerlo más para poder dar ideas en relación a esto. Entonces vamos desarrollando el talento, ¿no? Y bueno, los resultados son 2 puntos en el caso de Toyota. La eficiencia operativa, redujo desperdicios y optimiza la eficiencia, ¿no? Y la innovación. Pues por muchos años Toyota se ha posicionado como líder de la industria, ¿no? Y esto después de aplicar y desarrollar lo que es el Kaizen. Y bueno, en relación a, ya para ir cerrando, en la aplicación del control estadístico del proceso, que era lo que vimos al inicio, porque les voy a poner un caso relacionado a Toyota, ¿no? En una planta de fabricación, una planta de producción automotriz, ¿no? De autopartes, la variabilidad en el diámetro de los pistones está afectando la calidad y causando altos índices de rechazo. Recuerden que al final, cuando hablamos de ciertos procesos de mejora para empresas como automotriz, una de las mudas más importantes es los defectos. Acá se implementaron gráficos de control, lo que vimos hace un rato, donde se monitorea el diámetro de los pistones en diferentes etapas del proceso mecanizado. Identificación de variación, la segunda parte. Ok, ya sabes en qué puntos hay variaciones. ¿Por qué se debe? Análisis causa-raíz, que también lo hablamos hace un rato. En este caso fue por el desgaste.
de las herramientas de corte. Y finalmente, acciones correctivas. Acá hubo un programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y se capacitó al personal para que detectara de manera temprana el desgaste. ¿De acuerdo? Resultados, se logró reducir los rechazos, lo que les mencionaba, las mudas, en un 50%. Se mejoró la calidad de los pistones y se aumentó la satisfacción del cliente, porque ya no hubo tantas devoluciones. En alimentos, una empresa de alimentos está experimentando problemas de consistencia en el peso de sus productos empaquetados. Gráfico de control del peso. Gráficos de control, límite superior, límite inferior, para monitorear el peso de los productos en línea. Detección de anomalías. Causa raíz. Anomalías en cambios en la velocidad de la línea de producción y la falta de calibración de balanzas. Eso tiene que ver con justamente la variable del peso. Corrección, se ajustaron los parámetros de la línea de producción y hubo un programa constante de calibración de la balanza. Entonces, lógicamente, con ello se mejoró la precisión de los productos. Vamos a servicios. Ya no quieren de repente temas de producción, vamos a servicios. Entonces, en servicio, por ejemplo, un hospital identificó inconsistencia en los tiempos de entrega de resultados de laboratorio. Esto, por ejemplo, justo el día tuve que retomar lo que es el examen médico ocupacional, por eso les mencionaba algunos ejemplos. Y, por ejemplo, se me ocurre, hubo inconsistencias en los tiempos de entrega de resultados de laboratorio. Gráfico de control para monitorear los tiempos de entrega, ¿no?, de los resultados de análisis clínicos. Análisis de variabilidad. Se detectan variaciones especiales relacionadas con la falta de personal en ciertos turnos, turno mañana, turno tarde, etc. Y problemas con la disponibilidad de equipo, ¿no? Los equipos de repente, en este caso, para esos exámenes no ocupacionales. Acciones correctivas, asignación de personal, mejorar la programación, delegar actividades para tener más disponibilidad en las actividades core de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Resultados, se redujo en un 40%, lo que mejoró la eficiencia en el laboratorio y aumentó la satisfacción de los pacientes y médicos. ¿Correcto? Entonces, señores, ya para ir entrando a las conclusiones antes del cierre, 4 puntos principales en la gestión de cambios y el CEP, que es el control estadístico de procesos. La mejora en la calidad y consistencia. El CEP te permite identificar y corregir variaciones en el proceso, ¿no? Lo que mejora la calidad del producto o del servicio. 2, reduce los costos y los desperdicios, porque cuando detectas los problemas en edad temprana, pues reduces los costos asociados al sobreprocesamiento, los rechazos y el desperdicio. Toma de decisiones. El CEP proporciona una base estadística para tomar decisiones, ¿no? Y te facilita la información, de tendencias y patrones, porque sobre todo tú identificas patrones y tendencias cuando ves que es repetitivo y no queremos que sea repetitivo. Al final, ese es un gasto necesario de recursos, sobre costos. Y por supuesto, la mejora continua, que tiene mucho que ver con lo que hablamos del empoderamiento, del liderazgo y la gestión de cambios. Se debe promover una mejora continua dentro de la organización porque hay que hacer 3 cosas: monitorear, evaluar y optimizar los procesos. Bueno, a mí no quería cerrar la sesión sin volver a repetir la frase, y esa sería la última vez, que no podemos mejorar lo que no podemos controlar. Y no podemos controlar lo que no podemos medir. Y no podemos medir lo que no hemos registrado. ¿Sí? Entonces, señores, eh, indicador de un proceso similar a un indicador de gestión. Uy, se me ve morada la pantalla. Ya, indicador de un proceso similar a indicador de gestión. No necesariamente, porque cuando hablamos de indicador de un proceso, nosotros podemos estar hablando del proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Cuánto tiempo nos demoramos en reclutar a un personal, pero no por eso puede reflejar nuestro nivel de servicio como área de gestión humana. De repente tenemos otros procesos, otras solicitudes que también nos miden dentro de la organización. Entonces, todo ello lleva a un número final que es a nivel organizacional o a nivel de área. Entonces, sí son indicadores que se necesitan para medir el rendimiento y mejorar la capacidad operativa del área o del departamento, pero lo podemos tomar de diferentes enfoques. Uno a nivel ya más global, que agrupe un grupo de procesos, y finalmente uno que aborda solamente tus actividades de un proceso en específico. Correcto, Madeleine. Está pendiente que ahí les pase algunos detalles de algunos libros relacionados con procesos.
Estimado, su micro se ha silenciado. Disculpen, disculpen. No sé si se escuchó la diferencia entre indicador de proceso y de gestión. De proceso estamos hablando directamente de los indicadores que van relacionados con esta actividad, por ejemplo, de reclutamiento, ¿no? Pero cuando hablamos de indicadores de gestión, estamos hablando propiamente, ¿no? De poder medir diferentes procesos. En recursos humanos existe reclutamiento, clima y cultura, comunicación interna, podemos estar hablando de evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, un indicador del proceso de reclutamiento podría ser cuánto nos demoramos en reclutar a un personal, 10 días, 15 días, 7 días. Pero un indicador de gestión ya podría estar agrupado a los diferentes focos o dimensiones del área, ¿no? Catherine me menciona, en la que trabajo existen procesos que no tienen indicadores de procesos. ¿Esto es posible o no lo recomienda? Todo proceso, Catherine, y tú recomiéndalo, todo proceso debe tener sus indicadores, porque solamente así es que puedes saber tú si vamos bien de repente, supongamos que sea una institución escolar, cómo vamos a nivel de matrículas, cuánto nos demoramos en subir las notas. De igual manera, cuáles son los scores las notas por grado. Asimismo, también cuál es la tasa de morosidad de los padres de familia, ¿no? Supongamos. Entonces, los indicadores al final te sirven para tomar decisiones. Entonces, Catherine, si tú quieres proponer, implementar indicadores, que yo te recomiendo que sí, es que apuntes para poder tomar decisiones. Si te dicen, pero ¿por qué, Catherine, vamos a hacer indicadores para tomar mejores decisiones? Sé que suena duro, pero es la verdad. Es la verdad pura y dura. Aquí, en China, en Estados Unidos, en España, en todos lados. Y en cualquier empresa, industrial o de servicios. Como dice John, se tienen que apoyar con los KPIs. ¿Sí? Bien, entonces, Madeleine, ahí no te preocupes, que también les voy a enviar la secuencia de libros terminando la sesión. Y nada, agradecer a Arnold, a Thesis Great por esta oportunidad y agradecerles a ustedes por acompañarme a lo largo del curso, ¿no? Y poder tener su atención, como siempre, y eso también practíquenlo bastante. Yo les agradezco a ustedes la atención que me han prestado para poder dictarles este curso, ¿sí? Nada, muchísimas gracias con todos. Ya saben que soy Miguel Ángel Peralta. Me pueden igual contactar en LinkedIn y igual si pueden seguir no solamente a ITEC, sino también a mi consultora PBCO, estaría muy agradecido. Si cualquier duda, consulta, siempre dispuesto a apoyarlos, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos. Estoy seguro que les va a ir muy bien en los proyectos que quieran hacer y más que convencido que nos vamos a ver en algún proyecto profesional en el futuro. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias con todos.